en el desierto. Y a mí me parece interesante que se llame así, porque de alguna forma creo que podemos aprender cosas, porque Dios va a tratar con su pueblo, los va a organizar y los va a probar en el desierto. Nosotros, cuando conocemos al Señor Jesucristo, Dios no coge y nos lleva inmediatamente, sino que nos deja en este mundo, en el desierto de los pueblos y de las naciones, en lo que se puede probar lo que es nuestro corazón, y para que nos organicemos según el Espíritu Santo quiere, para poder ser luz y testimonio del Señor. Como leyó antes Conchi en Isaías 55. Habla del Señor como el testigo a las naciones. Y en Pentecostés el Señor avisó de que recibiríamos poder según la promesa del Padre. ¿Para qué? ¿Para hacer un show? ¿Para hacer un circo religioso? No, sino recibiréis poder y me seréis testigos del Señor Jesucristo. Así que podemos aprender cosas muy interesantes de cómo ser testimonio del Señor, cómo organizarnos en este mundo mientras el Señor nos tenga aquí, como hijos de Dios, como pueblo de Dios. El libro de Números comienza, las cosas que van a ocurrir aquí, dice que es el segundo año de la salida de la tierra de Egipto. Ya habían salido, habían tenido encuentro con el Señor, habían hecho un pacto con el Señor, y ahora iban a estar en el desierto para que el Señor les llevara a las promesas de la tierra prometida, que como sabemos, y lo hemos dicho otras veces, apunta al reino venidero. El Señor le pide a Moisés que haga un censo de toda la congregación de los hijos de Israel. Los hijos de Israel, los descendientes, es decir, la familia en amplio de Israel. Israel, ya sabéis que Jacob, Dios le cambia el nombre, y en las cosas que tienen que ver con promesas, en las cosas que tienen que ver con la bendición de Abraham, se llama Israel. Los hijos de Israel son los descendientes de Israel, de esta familia en amplio. Y dice, la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres. Y quiero subrayar la palabra nombres, porque aquí van a estar los nombres de las familias, de lo que componen y de los que son miembros de las familias con las cuales Dios hizo pacto. ¿Y por qué quiero subrayar esto? Porque, como nos dice el apóstol Pablo, somos miembros de la familia de Dios. Y una de las cosas importantes y maravillosas de ser miembro de la familia de Dios es tener nombre. El Señor Jesús le dijo a los apóstoles que no se regocijaran, es decir, que lo que les trajese más alegría, disfrute o regocijo, no es que los demonios se sujetaran en su nombre, en el nombre de Jesús, sino que los nombres de ellos estuvieran escritos en el libro de la vida. En el ámbito espiritual, delante de Dios, tener nombre, tener identidad con nombre dado por Dios es fundamental, es importantísimo, porque significa ser conocidos por Dios. ¿Recordáis, a mi juicio, la mal llamada parábola, creo que no es una parábola, de Lázaro y el rico? Lázaro tiene nombre, pero ¿y el rico cuál es su nombre? Aquí era alguien, pero a niveles espirituales no tiene ni nombre. No tiene nombre. Los hijos de un tal Esceva se dedican a exorcizar en el nombre de Jesús, porque han visto que el nombre de Jesús tiene poder. Ellos posiblemente creían en Dios, pero Jesús no era el Señor de sus vidas. Por lo tanto, en el nombre de Jesús tratan de exorcizar, y en un momento dado, ¿qué les dice alguien que estaba poseído? A Jesús conozco y Pablo sé quién es, pero ¿ustedes quiénes sois? Y les dio una paliza. Nos damos cuenta, hermanos, y habría más ejemplos de la importancia que tiene tener un nombre dado por Dios, tener una identidad para Dios en el ámbito espiritual. Por tanto, y seguimos, que si no me alargo, Dios toma cuenta de los nombres, de los que están en el desierto y de los que Dios pretende que entren en la tierra prometida. Dios los conoce por nombre. Son familias
componen un pueblo, son bastante numerosos, pero Dios los conoce por nombres. Todos los varones por sus cabezas. Aquí están por familias. Y para mí esto es interesante, hermanos, porque así se van a organizar y se va a tomar los que son de 20 años para arriba y se hace el censo para salir a la guerra, para prepararse para la guerra. Aunque en el desierto tendrán problemas con algunos pueblos, pero cuando entren en la tierra prometida van a tener que librar batallas en el nombre del Señor. Y cogen a los que son de 20 años para arriba. A mi juicio, lo que tiene que ver cómo se hace el censo y cómo se organizan aquí para la batalla, nosotros podemos aprender que como hijos de Dios, como congregaciones, debiéramos aprender a organizarnos para la batalla espiritual que tenemos que librar en este mundo. Estamos en este desierto, en el desierto de los pueblos. El tiempo que el Señor nos tenga aquí, tenemos que organizarnos para librar batallas en este mundo, que son espirituales, pero no dejan de ser batallas. ¿Y cómo los organiza Dios? Por familias. Debiéramos darnos cuenta, hermanos, que los hijos de Dios en este mundo, lo que nos da fortaleza en las batallas es estar organizados por familias. Si las familias se debilitan, el poder del pueblo de Dios queda debilitado. Hoy día sigue siendo un testimonio en este mundo cuando las familias son edificadas, y estoy utilizando la misma palabra que se utiliza para la iglesia. La iglesia tiene que ser edificada, las familias también. Las familias son como pequeñas congregaciones, son la base, son el germen de iglesias fuertes, organizados por familia, conforme a sus cabezas. Y me encanta que se tome los de 20 años para arriba como para librar batallas en la guerra. Hermanos, tenemos que darle importancia a nuestros jóvenes. Es muy buena edad, en torno a los 20 años, para aprender a batallar con las armas espirituales en el nombre del Señor. Y esto tiene su forma de hacerse. Ahora lo veremos. Un poco más adelante dice que los levitas no serán contados para la batalla, y luego veremos por qué. Porque son del Señor. Ellos van a ser puestos para servir el tabernáculo. Volviendo al tema de los jóvenes, hermanos, los de 20 años para arriba. ¿Por qué pienso que nos sirve como un principio el ver que los de 20 años para arriba eran tomados como censo para la batalla? El apóstol Juan, en la primera carta, capítulo 2, versículo 13, voy a coger la parte central de ese versículo. ¿Qué es lo que dice el apóstol Juan? Os he escrito a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Versículo 14. El apóstol Juan dice lo mismo, pero da algún detalle más. En la parte final, os he escrito a vosotros jóvenes, dice, porque sois fuertes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Cómo se vencen las asechanzas del enemigo? Utilizando la fuerza en el Señor para que su palabra permanezca en nosotros. Y pudiéramos hablar de la armadura de la fe de Efesios 6, y pudiéramos hablar de cómo el apóstol Pablo le habla a Timoteo, le dice, pelea la buena batalla de la fe. Utiliza símiles como militares también para relacionarlo con la batalla de la fe. Dice, ninguno que milita se enreda con los negocios de este mundo. El que forma parte de un ejército no se enreda con la vida civil. Y se lo dice a Timoteo. Y se utilizan este tipo de similitudes. Por eso, hermanos, debemos darnos cuenta que, igual que en un ejército, la juventud es fundamental. Una persona que tenga ya 40 años a niveles militares, no estratégicos, pero a nivel de fuerza, ya está bastante disminuido. En el deporte se nota muchísimo. Pero en las cuestiones espirituales, el entusiasmo de la juventud es fundamental,
que preparemos a nuestros jovencitos, a nuestros adolescentes, a nuestros niños en la palabra de Dios, porque Cristo venció las potestades del enemigo en la cruz, pero nosotros necesitamos vencer las acechanzas del enemigo día a día, y eso se hace con la palabra de Dios en nosotros. El Espíritu Santo pone su palabra en nosotros, pero tenemos que estudiarla, que escudriñarla, y que darnos cuenta que la palabra de Dios no es conocimiento meramente intelectual, como el que leyera una novela de Corintellado. Es palabra de Dios, y no solo de pan vivirá el hombre. Y el Espíritu Santo hace que la palabra se convierta en vida para nosotros. Esto fortalece a los jóvenes. Y por eso, aunque hay muchos que están fuera hoy, pero necesitamos preparar nuestra juventud para que, como pueblo de Dios, como congregación, estén preparados de su juventud para las batallas que vendrán. Porque si no, pilla desprovisto. Meterte en una batalla sin las provisiones necesarias, meterte en una batalla sin las herramientas necesarias, es quedar completamente expuesto. Y en este caso, las armas son principalmente espirituales. Y el apóstol Juan es muy claro. Está diciendo, sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Si utilizamos la fuerza pero sin palabra de Dios, eso va a ser errático y quedamos menguados. Pero el Espíritu Santo es el que nos capacita para que la palabra de Dios verdaderamente se exprese en nosotros en el día a día. Por eso es interesante que sean los jóvenes de 20 años los que empiezan a ser contados para la batalla. Obviamente sería un despropósito, y bueno, no quiero hacer una crítica a esto, pero hay veces que se mandan vídeos, impresiona un poco cuando te ponen a un niño de 7, 8 años predicando con mucha vehemencia, ¿no?, en congregaciones de determinado estilo, y el niño ahí pegando voces y reprendiendo y ese tipo de cosas. Queda simpático, pero ese niño no está preparado para una batalla. Ese niño está preparado para que en casa le eduquen en la palabra de Dios, y cuando sea un poco más mayor se le pone la batalla. Pero para un niño de 7, 8 años allí a dar mensajes, seguro que habéis visto vídeos de este tipo. Yo creo que deben esperar un poquito más. El capítulo 2 de Números tiene algo interesante, y es que Dios ordena a su pueblo en torno al tabernáculo. Es decir, tienen que acampar, los campamentos se colocan por diferentes tribus alrededor del tabernáculo. Y es curioso que hay tribus principales en el norte, en el sur, en el este y en el oeste. Me llama la atención porque si cogen la disposición de las tribus ordenadas alrededor del tabernáculo, la forma sería de cruz. Y en medio del tabernáculo la presencia de Dios, con el arca del pacto, con el pacto como centro, en medio de su pueblo. Esto es interesante porque si vamos a Apocalipsis, nos damos cuenta que el Señor Jesús, en el capítulo 1, está en medio de los 7 candeleros de oro que son las iglesias. El Señor Jesús acampa alrededor y en medio de su pueblo. El Señor Jesús está en medio de la congregación. Y me encanta algunos detalles que se dan aquí. Hay tribus principales que se colocan de determinada manera. Las que están al oriente, al este, están encabezadas por el campamento de Judá. Tenían que tener sus banderas. Al oeste estaba Efraín por sus ejércitos en el occidente. Era la tribu principal del occidente. Al sur estaba Rubén como tribu principal de las que estaban al sur. Y al norte el campamento de Dan. Y me llama la atención que sea así, porque las tribus principales no todas son las mejores. Sí es cierto que al oeste, y yo creo que tiene un sentido también profético, Jerusalén, Judá como pueblo, queda al oeste. Efraín se sabe históricamente, ya sabéis que Efraín profetizó Jacob en Génesis 48, que su descendencia formaría muchos países. O sea, la descendencia de Efraín no iba a ser una nación como son los judíos, sino muchos países. Ya estaba siendo profético, posiblemente muchos países de Occidente. Pero más allá de eso, que tiene algunas cosas interesantes, es interesante porque Judá es una tribu principal de donde va a venir Cristo, el Mesías prometido, que tiene que ver con el reino, pero recordad que Efraín, Jacob le va a dar la primogenitura.
Y yo creo que representa a muchos países, especialmente los occidentales, donde el evangelio del reino a lo largo de la historia ha prosperado mucho, se extendió mucho. Los países occidentales tienen una base del protestantismo y una base de fe, y no, por ejemplo, otros países orientales. Y yo creo que la primogenitura, como se le da a Efraín, de alguna forma con el evangelio se ha extendido a muchos países. Ahora, dicho esto, fijaos que Judá tiene el cetro, va a mantener la palabra de Dios, va a mantener muchas cosas que Dios le delegó a Israel. Efraín se va a dispersar entre las naciones, pero tiene la primogenitura. Pero Rubén pierde la primogenitura porque durmió con una de las mujeres de su padre. Y Dan tiene profecías negativas en Génesis 48. Dice que será como serpiente junto al desierto, y se le llama víbora también, y que herirá. Dan es la única de las tribus que en los 144.000 de Apocalipsis 7 no se menciona. Así que tenemos las tribus del norte y del sur, tienen connotaciones negativas. La del este y el oeste, no. Y yo aprendo de aquí una cosa, hermanos. Fijaos que a pesar de esto, están acampando y Dios está en medio de ellos en el tabernáculo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Muchas veces pensamos que, o nos desanimamos porque pensamos que las congregaciones no son perfectas, o hay personas que meten la pata, vamos a decirlo así. Pero Dios sigue habitando en medio de su pueblo. Dios sigue habitando en medio de su pueblo, y termina el versículo 34 del capítulo 2, dice, y así marcharon cada uno por sus familias. Es decir, marcharon en el desierto por familias y como campamento, y dentro de ese campamento algunas de las tribus, pues, tenían algunas connotaciones negativas. Debemos aprender, hermanos, a tener paciencia también y a caminar en el Señor, sabiendo que muchas veces en el caminar como congregaciones, a veces hay personas que han cometido tropiezos, o tropiezan y no acaban de levantarse. Pero eso no puede decir, eso no quiere decir o que signifique, pues como no todo el mundo es perfecto, y fíjate, pues los cristianos también a veces mira cómo son, pues me quedo en mi casa. No, porque es en medio de ese campamento donde hay quien tropezó, donde Dios está habitando en medio de ellos. Y si Dios tiene que tomar cartas en el asunto con alguna tribu, con algún personaje, o tiene que disciplinar a alguien, lo hará. Pero no es la excusa para yo dejar de congregarme como pueblo de Dios y de marchar por familias mientras transitamos en este mundo, hermano. El tiempo se está pasando y quiero terminar ya. En el capítulo 3, la tribu de Leví, Dios pide que le sirvan a él, y lo que Dios dice es que lo toma en lugar de los primogénitos. Como Dios había sacado a todo Israel de Egipto y había librado de muerte a los primogénitos de las casas de Israel e incluso de los animales, Dios pidió que se lo consagraran, pero dice que en lugar de los primogénitos iba a tomarse en representación de ellos a los levitas. Y me tengo que saltar algunas cosas, hermano, pero me encanta lo que hace Dios en el capítulo 4. Coge a los levitas y a los sacerdotes, y a cada uno de ellos le da unas tareas. Dios escoge y elige algunas familias y algunas personas y le da funciones específicas en el tabernáculo y en el servicio a él. A veces son familias, los hijos de Coat, a veces son personas individuales, Eleazar, o familias, la familia de Gersón. Y esto a mí me lleva a pensar lo siguiente. Bueno, Néstor lo comentó. Ellos tenían que servir entre los 30 años y los 50. Me agrada porque 30 años ya no es una persona tan inmadura como alguien de 20, que tiene la fuerza para la batalla, pero ya con 30 años se puede estar en el comienzo de una madurez. Para consagrarse al Señor y servir en el ministerio es conveniente tener una cierta madurez. Con 50 años se tiene más madurez que con 30. Pero
¿Por qué este servicio era hasta los 50? Yo entiendo, hermanos, que a partir de los 50 se tenía sabiduría, pero para la consagración al servicio al Señor todavía se necesita una cierta fortaleza, madurez y ciertas capacidades y cierta fortaleza. Ahora, aprendemos de aquí, hermanos, que Dios a la Iglesia le ha dado dones y ministerios. Los dones los reparte el Espíritu Santo como Él quiere. Igual que en el tabernáculo Dios dijo, esta persona y esta familia van a hacer esto, esto, esto y esto. El Espíritu Santo decide en la Iglesia cuáles son los dones para el servicio a Él. Y para otros ministerios, las Escrituras dan requisitos. El diaconado y el ancianato o el obispado tienen unos requisitos bíblicos. Y muchas veces decimos que Jesús es el Señor y que nos guiamos por la palabra, pero yo estoy harto de escuchar que es que los requisitos de un anciano es que eso es imposible que los cumpla nadie. Cuando el apóstol Pablo está diciendo que es necesario. Si nos saltamos a la torera lo que la palabra de Dios dice en estas cosas, pues podemos estar alterando la soberanía de Dios en cómo quiere que se le sirva en su casa, en el tabernáculo de Dios. Por tanto, debemos ser exquisitos, no pedir más de lo que Él pide, pero menos tampoco, en los ministerios y reconocer los dones que Él da en su casa. Y esto es importante, fijaos si es importante, y ya cojo la recta final, que Pablo le dice a Timoteo, para que si tardo sepas cómo conducirte, cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Tenemos que aprender a saber, con la Escritura en mano, a cómo tenemos que conducirnos en medio de la casa de Dios. No podemos tratar ni conducirnos en la casa de Dios de cualquier manera, sino como Dios dice, y eso hay que escudriñarlo también. En la batalla ahí fuera nos organizamos por familias, necesitamos fortalecernos en el Señor y en su nombre tenemos que vivir en este mundo, edificados como familias, ayudándonos, protegiéndonos. Eso ahí fuera. Pero cuando nos congregamos entre nosotros, como templo de Dios, como iglesia del Dios vivo, también tenemos que aprender a conducirnos como Él dice, según sus dones. Necesitamos estos dos aspectos que yo creo que están explicados en estos 4 capítulos de Números. Cómo organizarnos frente a este mundo como pueblo de Dios, pero también cómo organizarnos cuando nos congregamos entre nosotros, porque el Señor está ahí en medio. Bendito sea su nombre, hermano. Espero que alguna de estas cosas pues nos permita considerar delante de Él nuestro caminar y darnos cuenta que el Señor ha dejado instrucciones en su palabra y no nos ha dejado solos, sino ha dejado al Espíritu Santo para que nos ayude. Así que tenemos que poner nuestra voluntad, nuestra disposición en sus manos para que el Espíritu Santo no quede apagado y para que su palabra sea efectiva en nosotros. Gloria sea dada al Señor.